Realizar esta coronita navideña es súper sencillo, así que quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Hoy quiero compartirle un nuevo tutorial y es esta coronita navideña. Súper sencilla y fácil de realizar. Además, ocuparemos poquitísimos materiales. Yo he decidido realizarla utilizando la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Puede adquirirlas con nosotros en nuestra web gretawins.com. Pero recuerde que usted puede utilizar el hilo que guste. En esta coronita he utilizado olivo intenso y rojo burdeos. Pero le estaré haciendo la demostración utilizando el rojo burdeos también, pero hilaza color fresco, que es un verdecito un poco más tierno. Con esta hilaza yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Además, vamos a estar utilizando tijera, aguja lanera, mientras más larga, la verdad que más cómodo resultará. Y es todo lo que necesitamos, así que espero y se haya animado a confeccionarla y si ha sido así, comencemos. Iniciemos utilizando el verde, en este caso fresco, pero usted puede utilizar el que guste, vuelvo y repito. E iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 51 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 51. Aunque si usted desea una coronita un poco más grande el diámetro, siempre puede realizar más cadenas y ya verá luego nada más repetir un poco más de veces lo que yo le enseñaré. Y ya listas las 51 cadenas o tantas cadenas como usted guste, entonces vamos a comenzar a partir de la segunda. Tome lazada, pues estaremos realizando 3 puntos altos por cada cadena que tenemos a partir de la segunda. Un punto alto, 2 y 3. Tomamos lazada otra vez y en la siguiente cadena 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Así continuaré realizando 3 puntos altos por cada cadena que tenemos, que en realidad son 50, pues la número 51 solo ha quedado de subida. Así continuaré repitiendo exactamente lo mismo y ya le muestro el resultado. Y una vez terminemos de realizar 3 puntos altos por cada cadena, pues así nos va quedando. Él por lo general se va torciendo a favor, sino usted pues como aquí al final usted debe acomodarlo, ¿verdad? Entonces vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora formar la coronita y además también nos puede quedar para realizar este cordoncillo por si usted desea colocarlo en su arbolito de Navidad o algo así, solamente para eso. Entonces voy a colocar agujita lanera. Además también podremos asegurarla más con la hebrita del inicio de esta pieza. Hace un nudito con esta del final y listo. De ese modo queda más seguro. Lo siguiente, vamos a acomodar esta pieza torciéndola tanto como podamos. Mientras más la torzamos, pues mejor. Incluso si en vez de 3 puntos altos usted desea realizar 4, pues le queda más y más torcido, ¿ok? Entonces lo vamos a torcer. Más adelante lo voy a torcer más. ¿Por qué? Porque una vez que lo tuerza, así, sujételo. Y lo que estaremos es pasando esta aguja lanera por todo el centro. Pasamos por todo el centro. Esto hará que tal cual nosotros lo acomodemos, así se va a quedar. Lo más centrado posible, ¿ok?
Volvemos a torcer, sujetamos y pasamos lo más centradito posible. Usted siempre lo va a acomodar, ¿ok? Él se deja acomodar súper bien. Suelta un poquito si lo considera necesario para darle una formita bonita. Listo. Una vez hecho esto, tomamos otra vez esta hebrita del inicio y simplemente vamos a anudar. Cuidado con alar demasiado porque entonces la formita que le dio se va a perder y va a ajustar mucho más ese centro. Y entonces nos vamos a asegurar de que aquí arribita pues quede también bonito a pesar de que le vamos a colocar un lacito. Ya que se asegure esta hebrita, vamos a utilizarla para el cordoncillo. Bien puede utilizar esta si le quedó larga o puede doblar y utilizarla de esta manera. En mi caso me quedó bastante larguita, así que nada más la voy a cortar y voy a realizar un nudillo. Ya esta gasita me va a servir para colocar esta coronita en mi arbolito de Navidad. Listo. A esta coronita solo le falta el lazo. Este lazo es súper fácil de realizar. Un anillo mágico y subiremos con 4 cadenas. Ya esta que asegure el anillo va a contar 1, 2, 3 y 4. Tomemos lazada 2 veces, pues vamos a realizar 4 puntos altos dobles o puntos altos alargados, como usted guste llamarle. Insertamos en el anillo, extraemos, tomamos lazada, pasamos por 2 y por 2. Tomamos lazada 2 veces, insertamos en el anillo mágico, tomé lazada por 2, 2 y 2. Así un total de 4 puntos altos. Puntos altos dobles. Este es el tercero y el cuarto. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y así como hicimos esta pieza, vamos a repetir una vez más exactamente lo mismo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 4 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortemos la hebra dejando hebra suficiente para realizar el centro, para el cierre. Extraemos y cerramos el anillo mágico. Antes de realizar el cierre, vamos a preparar cadenas para el cordoncillo. Nudo corredizo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con 20 cadenas será suficiente. Si usted desea este cordoncillo más largo, tan solo realice más cadenas. Y ya listo este cordoncillo, entonces vamos a hacer el centro. ¿Por qué quería este cordoncillo listo antes? Pues lo voy a colocar así en la parte de abajo. Y ahora con la hebra más larga vamos a dar vueltas en el centro. Y a su vez sujetaremos este cordoncillo. ¿Vale? Una. De tantas vueltas a este centro como usted guste. Dependiendo de las vueltas, pues será el volumen del centro. ¿Ok? Damos vueltecita. Tantas como usted guste hasta que lo vea bonito. Y ya cuando esté listo a su consideración, pues vamos a hacer un nudito que nos sujete esa hebrita.
Una vez listo, pues vamos a cortar todas las hebras que nos han quedado. ¿Por qué digo todas? Pues estas de aquí abajo así las voy a dejar nomás. Si usted desea colocar unas canicas o algo así, también puede hacerlo, es a gusto. Así nos habrá quedado este lacito y lo que nos falta es colocarlo a la coronita. Y para ello vamos a utilizar pegamento. Y con pegamento silicón lo estaré uniendo. Usted busca el frente más bonito de su coronita para que coloque este lazo. Se me hace que aquí está bonito. Bueno, los dos están muy bonitos. Colocamos silicón suficiente. Y le pegamos. También aquí, si lo desea, puede dejar una gotita de silicón y así se asegura de que esa pieza no se abra. Sujete bien hasta que quede bien pegado. En el caso de la silicón, pues se enfría súper rápido, pero va a depender mucho de su pegamento. E incluso no mencionen los materiales del pegamento porque esto usted también puede hacerlo cocido y listo, no necesita pegamento. Y de este modo pues habremos acabado esta coronita. Vean la que les mostré en el inicio, la verdad que ambas me encantan. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así pues no olvide dejarme su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.